Padre, te damos muchas gracias. Yo te doy muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy muchas gracias por tu perdón. Te doy muchas gracias por esta oportunidad, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí hoy, Señor. Te doy gracias por cada uno, Señor. Te doy gracias por tu plan, Señor. Te doy gracias por tu propósito. Te doy gracias, Señor, por el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, por ese obrar, por esa transformación que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te doy gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Oro para que la llenura de tu Espíritu Santo sea algo real en cada uno de nosotros, Señor. Algo real, Señor, en cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, ayudándonos para que tu palabra se siembre en nuestro corazón, Señor, y verdaderamente dé fruto, Señor. Nosotros necesitamos de ti desesperadamente, Señor. Nosotros necesitamos de ti, necesitamos la vida, necesitamos el amor, necesitamos la unción, Señor. Necesitamos ese poder, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que hoy sea una oportunidad para cada uno de nosotros, Señor, de ser edificados, Señor, de ser aún más transformados, Señor, de ser llenos de ti, Señor. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. No, va a quedar bien. A los que tienen Biblia les voy a invitar a que puedan abrirla o prenderla y buscar Lucas capítulo 9. El verso 23 de Lucas capítulo 9 nos cuenta, dice, y decía a todos Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A todos. Si alguno quiere seguirme, venir en pos de mí es eso. Si alguno quiere venir atrás mío, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, verso 23. Interesante es que en Lucas capítulo 9 Jesús nos invita a tomar nuestra propia cruz cada día. Y Él todavía no ha sido crucificado. Nosotros sabemos que Jesús habla o para nosotros el tomar la cruz representa esa muerte de Jesús en la cruz. Jesús fue crucificado y murió en una cruz, obviamente, valga la redundancia, y acá nos invita a nosotros a tomar nuestra propia cruz, tomar el lugar de nuestro sacrificio y cada día llevarlo con nosotros, cada día transportar ese sacrificio. También antes, obviamente, Él dice, tenemos que negarnos a nosotros mismos y negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros placeres, a nuestras ideas. Y en este negarnos a nosotros mismos yo escribía que es como caer en la realidad de que ya no voy a ser más yo el personaje principal de mi historia, sino que va a empezar a ser Jesús el personaje principal de mi historia. Creo que eso es a lo que se refiere con el niéguese a sí mismo. Juan, tenés que negarte a vos mismo, tomar la cruz cada día y seguirme. Bueno, Juan, ahora ya no vas a ser, no se trata de vos, sino que se tiene que empezar a tratar de mí. Y en este seguirme, con vamos a negarnos a nosotros mismos, vamos a tomar nuestra cruz y vamos a seguir a Jesús. Yo pensaba en este seguirme y no es lo mismo seguir a una tortuga que seguir una liebre. ¿Cuántos han escuchado la historia de una fábula para niños de la liebre y la tortuga? Hacen una carrera ¿y quién gana? Gana la tortuga porque la liebre se confía, por lo menos en la historia que yo escuché. La liebre se confía, hacía tiempo, se ponía a hacer otra cosa y la tortuga tenaz terminó llegando antes que la liebre.
pero mi tema es, vamos a seguir a Jesús. Pero ¿cómo va Jesús? ¿Jesús va lento? ¿Jesús está corriendo? ¿Cuál es la exigencia de seguir a Jesús? Puede ser que seguir a Jesús sea fácil o puede ser que seguir a Jesús sea muy extenuante. Imagínate si Jesús es la liebre. A lo que voy con esto es que seguir a Jesús puede traer para cada uno de nosotros diferentes grados de dificultad. Como te decía, yo estoy convencido que a veces Jesús va despacito y que en otras oportunidades Jesús corre. Y a veces nosotros podemos seguir a Jesús sin esfuerzo, pero en otras oportunidades, si no nos esforzamos, como que Jesús se va adelante y nosotros nos quedamos atrás. Y pensaba en esto de la exigencia y en esto de seguir a Jesús, y me venían dos palabras que Jesús me dice, seguime, y ahí entra un ingrediente que intensidad. Seguime, pero ¿con qué grado con qué grado de fuerza o con qué grado de energía, o yo ponía, con qué ganas me vas a seguir? Importante porque según la intensidad de este seguimiento a Jesús o la intensidad en que yo siga a Jesús va a producir diferentes cambios. Pensaba en los que hacen ejercicio y tenemos a Romina que sabe de esto y ella me decía una vez, a veces es mejor hacer ejercicio poco tiempo pero con mucha intensidad que hacer ejercicio durante un largo periodo más distendido. Es mucho mejor hacerlo en menos tiempo y más intenso, poniéndole más ganas, utilizando más fuerza. Y aparte de esta, ahí yo te decía, bueno, sigamos a Jesús, pero ¿con qué intensidad? Y también me venía otra palabra, aparte de la intensidad, que es la continuidad. Porque mi amiga dice, mirá, es importante, es bueno hacer ejercicio durante menos tiempo, pero con más intensidad. Pero imagínate si esa intensidad la pudiéramos hacer continuadamente, y continuadamente es sin interrupción. ¿Qué efecto puede tener seguir a Jesús con intensidad? ¿O con qué intensidad seguimos a Jesús? ¿O con qué continuidad seguimos a Jesús? Seguir a Jesús, vamos a seguirlo, amén. Todos nosotros queremos seguir a Jesús, todos nosotros entendemos y conocemos de Jesús y de su presencia y de su palabra y de que Él es real y queremos seguirlo. Y Jesús a todos nosotros nos invitó y nos dijo, seguime. Negate a vos mismo. Bueno, Señor, lo voy a hacer como pueda. Toma tu cruz. Sí, Señor, lo voy a hacer con la fuerza que tenga. Y seguime. ¿Con qué intensidad y con qué continuidad? Según esa intensidad y según esa continuidad, capaz que determina algunos cambios para nosotros en nuestro día a día. Si voy al ejercicio, mirá, y si haces mucho ejercicio, si haces continuamente, con mucha intensidad, obviamente verás los cambios. A mí, por ejemplo, en una de las aplicaciones del teléfono me aparecen personas haciendo ejercicio y me marcan marcan el cuerpo del atleta y el ejercicio que está haciendo y qué músculo va a ser ejercitado y yo veo eso y verlo no produce absolutamente ningún cambio en mí porque yo no soy el que está haciendo ejercicio. El que está haciendo ejercicio es el hombre ese que está haciendo las flexiones y que está levantando las pesas con sus brazos. Son los brazos de él los que están siendo ejercitados, no los míos. A mí no me va a producir ningún cambio. Y esta persona que se muestra en el video dice también que si lo haces con la frecuencia que él lo hace, podés quedar como él tiene el cuerpo. Y yo digo, sería bárbaro, pero de mirarlo no va a producir ningún cambio en mí. Hablando de esta continuidad y de estos sinónimos que son la perseverancia, la persistencia, la constancia, ¿de qué estoy hablando? Acordate, de seguir a Jesús. Perseverando en seguir a Jesús, siendo constante en seguir a Jesús, persistiendo en seguir a Jesús. Y me venía este verso de Lucas capítulo 9, verso 62, que lo leí el domingo pasado, que decía, cualquiera que pone las manos en el arado
y mira hacia atrás, el verso dice no es apto del reino. Y yo pensaba en esto, ¿y por qué? Y porque no está siendo constante, no está perseverando, decidió seguir a Jesús, pero en determinado momento se distrae. Y cuando pensé en se distrae, me acordé de otro que también se distrajo, que es Pedro en Mateo capítulo 14, verso 30, cuando caminando arriba del agua dice que Pedro mira, dice que Pedro vio el fuerte viento. Cuando Pedro ve el fuerte viento, se distrae Pedro del fuerte viento, por el efecto del viento en las olas, siente miedo y empieza a hundirse. Si no hubiera dado algún mensaje acerca de esto, mientras Pedro estaba atendiendo a Jesús y mirando a Jesús y pensando en la palabra que Jesús le había dado, Pedro caminaba arriba del agua. Cuando Pedro se pone a ver otra cosa, ahí empieza a tener miedo, empieza a dudar, se empieza a hundir. Y el verso dice, mira, vos seguime, pero ¿con qué constancia me vas a seguir? ¿Con qué ganas le vas a poner al seguirme? Obviamente puede producir diferentes resultados. Fíjate, Jesús dice, mira, si vos agarrás el arado y te distraés, no sos apto para el reino. Si vos empezás a caminar arriba del agua y te distraés, y lo más probable es que sientas miedo y te hundas. Te voy a leer Santiago, capítulo 1. Voy a leer en el verso 22. Antes de leerlo, Santiago capítulo 1, verso 22. Hay un dicho, no es bíblico, la práctica hace al maestro. Y leí el testimonio de una mujer dentista ella. Pero ella decía, estudió, hizo la facultad para ser dentista, y dice, los primeros años fueron de teoría. Y mucha teoría, hasta que después de a poco empezaron a practicar. Empezaron a practicar con unos dientes de acrílico, creo que eran un material, y dice ella al principio arruinaba esos dientes con el taladro que le daban, ella obviamente estaba practicando. Dice, y lo más difícil era que ella tenía que tallar esos dientes mirando en un espejo. Y que ella le decía a la mano que fuera en una dirección cuando la mano tenía que ir en la dirección contraria, porque ella estaba mirando en un espejo. Y dice que era sumamente difícil. Con el tiempo, con la práctica, eso que al principio era muy difícil, terminó siendo muy fácil. ¿Qué fue lo único que hizo la diferencia? El tiempo y la práctica en esa tarea. Ella tenía toda la teoría, pero la teoría no le servía en realidad para hacer bien el trabajo. Lo que sí le dio la capacidad de hacer bien el trabajo, la teoría le servía para hacer bien el trabajo, obviamente, porque ella en teoría sabía lo que tenía que hacer, pero tallar bien esos dientes lo logró a través de la práctica. Y como hoy te decía, si a mí en la aplicación del ejercicio tengo toda la teoría y empiezo a aprender qué músculo se ejercita con cada ejercicio y yo puedo saberlo de memoria, pero nunca agarro una pesa para hacer el ejercicio que la teoría me enseñó que puedo hacer, mis músculos jamás van a ser trabajados porque yo nunca agarré la pesa aunque yo tengo toda la teoría. Tengo un amigo que está haciendo un taller de soldadura y escuché a mi amigo varias veces en las clases que lo he visto dar, diciéndole a los alumnos, ustedes tienen que agarrar la herramienta y empezar a usarla. Y al principio va a ser muy difícil porque van a pegar el electrodo contra el metal y va a ser difícil para ustedes hacerlo, pero van a ver que con la práctica van a terminar haciéndolo bien. Y yo he visto a este amigo mío trabajar y utilizar las herramientas y veo que los años de experiencia y los años de práctica le han dado a él una habilidad poco usual. Y en cualquier orden de nuestra vida, en cualquier actividad, cualquier cosa que hayas aprendido y que hoy seas muy bueno haciendo eso, si mirás hacia atrás, estoy seguro de que hubo muchísimo tiempo de práctica, muchísimo tiempo de estudio. Acá en el hogar tenemos estudiantes y vemos que hay muchos de ellos, todos,
que pasan horas y leyendo sus libros, y ese tiempo que dedican en leer lo que necesitan saber es lo que les va a dar el resultado en el futuro. Y cuando tengan sus diplomas y se reciban, van a mirar para atrás y van a poder contar la cantidad de horas que estuvieron invirtiendo y siguiendo ese camino que eligieron. Y según la constancia, y según esta palabra que se me va de la mente, esta intensidad, según esta intensidad y según esa continuidad serán los resultados que obtuvieron. Y yo hablando de seguir a Jesús y hablando de continuidad y hablando ahora en lo que dice en Santiago capítulo 1 verso 22 acerca de la práctica. Fíjate que dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y el verso habla acerca de hacedores de la palabra, porque nosotros hablando en Cristo, nosotros tenemos un manual que es la Biblia, y este pasaje habla acerca de ser hacedores de la palabra. El verso 23 dice: algunos son oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Y el verso 25 dice: el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, que es la palabra de Dios, habla acerca de la palabra de Dios como la ley de la libertad. Y dice: si vos mirás atentamente la ley de la libertad y perseverás en ella, perseverancia, uno de los sinónimos de continuidad, perseverás en la palabra, dice, siendo que hacedor de la obra, vas a ser bienaventurado en lo que haces. Yo estoy convencido que todos nosotros anhelamos no solo sentir la presencia de Dios en una reunión, sino que nosotros anhelamos, estoy convencido de eso, vivir con la presencia de Dios. Tener esa unción y ese poder sobrenatural de la presencia de Dios. Hablaba con un amigo acerca de las cosas sobrenaturales y cómo en esta vida hay un montón de personas que están viviendo cosas sobrenaturales, viendo cosas sobrenaturales, teniendo visiones, sabiendo las cosas que no tendrían manera de saberlas si no fuera por una inspiración sobrenatural, pero tristemente no todo lo sobrenatural viene de parte de Dios. Hablo de brujerías o de sectas o de un montón de personas, que buscan lo sobrenatural. Y no solamente buscan lo sobrenatural, sino que consiguen lo sobrenatural. Consiguen ver, consiguen escuchar, consiguen participar del mundo natural sin tener a Dios, sin Dios como fuente. Y estoy convencido que todos nosotros anhelamos una vida sobrenatural. Pienso que todos nosotros deseamos escuchar la voz de Dios y nosotros deseamos ver las advertencias sobrenaturales de Dios. Yo he leído en la palabra de Dios cómo sus discípulos sabían quién estaba golpeando a la puerta sin necesidad de ir a ver quién estaba en la puerta, porque el Espíritu Santo le decía: mirá que te están buscando a vos y vos tenés que ir a donde te lleven. Y escucho historias de cuando el Espíritu Santo le decía a uno: no tenés que ir por ese camino, tenés que ir por el otro camino. O le decía a otra persona: tenés que salir de tu casa e ir a tal dirección, porque en esa dirección te están esperando. Y ni que hablar de la infinidad de testimonios que hay en la palabra de Dios acerca de una oración respondida con una sanidad milagrosa, un paralítico que recibe la sanidad, un ciego que empieza a ver, un mudo que empieza a hablar y hasta un muerto que resucita. Porque el Espíritu Santo está. Infinidad de testimonios de personas con demonios que cuando ven a Jesús o a sus discípulos
Antes y hasta el día de hoy, los demonios son reprendidos sin siquiera una persona hablar, solamente por el hecho de que alguien entró con la unción del Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que todos los cristianos anhelamos ese estilo de vida. Anhelamos eso, anhelamos ver el reino de Satanás derrotado, donde nosotros estemos sin la necesidad inclusive de tener que hacer una oración. Ahora bien, seguir a Jesús. ¿Cómo conseguir esa vida? ¿Cómo ellos conseguían esa vida? ¿Cómo Jesús conseguía esa vida sobrenatural? Escuchaba, hablando con amigos, acerca de cómo algunos amigos obtenían el poder sobrenatural haciendo en otros caminos. He escuchado hasta, sale en la televisión, personas que hacen largas caminatas y se van a lugares remotos y en esos lugares remotos consiguen alguna droga y pueden consumir esas drogas para expandir su ser sobrenatural y obtienen resultados. Y vos decís, ¿y hasta dónde te fuiste? No, tuve que ir a las montañas, o personas que van y suben cerros y se quedan noches a la intemperie para ver si ven algún plato volador o algún ovni, para tener algo sobrenatural en sus vidas, y algunas personas obtienen resultados de esas grandes campañas en las que se comprometen. Y así como una persona puede tener un cuerpo esculpido o ser un profesional, ser un dentista maravilloso o ser alguien que puede soldar los metales con gran habilidad, precisaron esforzarse y precisaron dedicarse a eso y precisaron poner empeño y ponerle esta diligencia y ponerle esta constancia y estas ganas a lo que quisieron lograr. Difícilmente alguien logra grandes avances sin esforzarse. Puedo seguir tirando ejemplos. Si pienso en cualquier deportista que llega a los Juegos Olímpicos y gana medallas, ninguno de ellos llega sin haber entrenado. Y muchos de ellos dedican sus vidas a eso, es su prioridad y es lo que hacen. Todo lo que hacen está determinado por esa competencia que quieren ganar. ¿De qué yo estoy hablando? De que Jesús nos dice seguime. Y de que ese seguir a Jesús cambia según la intensidad que nosotros le pongamos al seguirlo y cambia también según la continuidad de ese seguimiento que nosotros hagamos. Nunca te pasó, voy a hacer un ejemplo simple, de ver a Jesús y empezar a seguir a Jesús y de pronto distraerte y cuando miraste adelante Jesús ya no estaba ahí. No te habías dado cuenta, pero Jesús cambió de dirección y está del otro lado y vos ni cuenta te diste. Y llegaste a ese lugar y dijiste, ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo estaba siguiendo a Jesús, pero me distraje. ¿Y cuántas veces nosotros nos distraemos pensando en cualquier cosa, mirando cualquier cosa y pensando que Jesús está y en realidad no estaba? Y llegamos al lugar y decimos, Señor, ¿por qué me trajiste acá? Y espero que alguna vez hayas escuchado como yo, Juan, yo no te dije que tenías que estar ahí. No sé por qué tenés la idea, no, pero yo te estaba siguiendo a vos, a mí no, estaría siguiendo a otro. Este pasaje dice, ser hacedores de la palabra, poner en práctica la palabra, conocer la ley de la libertad y ponerla en práctica. Cuando yo pienso en ser hacedor, poner en práctica, practicar, yo pienso en la obra de Dios. Hacer las cosas de Dios. ¿Pienso en qué? Hacer la obra de Dios. Pienso en actividades. Pienso en acción. Porque eso es hacer la obra de Dios. Sanar, buscar a los perdidos, liberaciones. Hoy yo hice unos ejemplos acá. ¿Y de qué hablaba? Y que yo veía lo sobrenatural. Yo veía en los testimonios de personas siendo sanadas, personas inclusive siendo resucitadas, que voy caminando una acción y los demonios se manifiestan, otra acción, y cosas que están sucediendo. Pienso, cuando veo este verso de Santiago y dice que hay que poner en práctica la palabra, yo pienso que un hacedor es el que hace cosas, y las cosas son visibles, son notorias. Negarte a vos, es lo que dice. Niéguese a sí mismo. Yo tengo que negarme a mí, vos tenés que negarte a vos. Esa es una acción. Eso es algo para hacer. Tomar la cruz, aceptar el sacrificio y caminar con la cruz del sacrificio cada día. Esa también es una acción.
seguirme, claro que esa también es una acción. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la tarea? Yo estoy hablando de seguir a Jesús, estoy hablando de intensidad, estoy hablando de perseverancia, pero ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la obra a hacer? Yo ponía por acá, ¿seguirlo a dónde? ¿Haciendo qué cosa? Jesús dice, seguime. ¿Seguirlo a dónde a Jesús? Mientras voy siguiendo a Jesús, ¿qué es la cosa o la tarea que con diligencia, perseverancia y con intensidad vamos a ir haciendo? ¿Cuál es? Yo solo podría responder por mí, pero yo no puedo responder por vos. Yo he conocido mucha gente que le gusta decirle a otra gente qué es lo que tiene que hacer y cuál es la tarea que Jesús quiere que hagas, pero lo que a mí me gusta es que así como yo soy capaz de escuchar de boca de Jesús lo que tengo que hacer, vos también tenés la capacidad de escuchar de boca de Jesús qué es lo que tenés que hacer. ¿En dónde es que tiene que estar esa intensidad? ¿En dónde es que tiene que estar esa perseverancia? ¿Haciendo qué cosa? Escuchando cuál es la tarea. Voy a leer Mateo capítulo 17, porque acá hay una tarea que impresionante. Está manifestada una obra interesante que hacían los discípulos cuando estaban con Jesús. Mateo capítulo 17, voy a leer a partir del verso 14, dice así. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de Jesús, diciéndole, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Una obra para hacer. Obra que los seguidores de Jesús anhelamos hacer. Sanar enfermos. Este padre trajo a su hijo lunático, dijo el hombre, que era tomado por un espíritu. Este hombre sabe que hay algo sobrenatural sucediendo en su hijo. Capaz que alguien hoy podría decir, claro, esta persona tenía ataques de epilepsia, pero cuando nosotros vemos el resultado de la historia, no era un ataque de epilepsia, era un espíritu sobrenatural, un demonio sobrenatural que estaba actuando en la vida de este joven y como si tuviera ataques de epilepsia, lo tiraba al piso, a veces en el fuego, quemando al muchacho, y a veces en el agua, corriendo riesgo de que esta persona se ahogara, y el padre atribulado lo trae a los discípulos, pero los discípulos no pueden hacer la obra, porque no lo seguían con continuidad a Jesús, porque no lo seguían con insistencia a Jesús, porque no le ponían ganas a Jesús o a seguirlo a Jesús. Respondiendo Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Tráiganmelo acá. Este pasaje de Mateo no cuenta lo que dice el pasaje de Marcos. El mismo pasaje de Marcos, en Marcos 9:20, dice que cuando el Espíritu, Jesús dice, tráiganmelo acá, y empiezan a traer al muchacho a la presencia de Jesús. Y dice que el pasaje de Marcos dice, cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al joven, lo tiró al piso, y el muchacho en el piso dice que crujía los dientes y echaba espumarajos por la boca. Tal cual quizás un ataque de epilepsia, no sé. El verso de Mateo sigue diciendo, y reprendió Jesús al demonio, y el mal salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Lo que los discípulos no pudieron hacer, Jesús lo hizo rápidamente y parece de manera muy fácil. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús ya le había dado a sus discípulos la orden de que sus discípulos sanaran enfermedades y echaran fuera demonios, y los discípulos sanaban enfermedades y echaban fuera demonios. Los discípulos ya habían visto cómo las enfermedades salían de las personas cuando ellos oraban, y también habían visto muchos demonios salir de las personas cuando ellos oraban, pero esta situación fue sorprendente para ellos. Ellos hicieron lo que venían haciendo y no tuvieron el resultado que esperaban.
Por eso le dicen a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Si nosotros veníamos sacando un montón de demonios y no teníamos dificultad, ¿por qué nos pasó esto? Y Jesús les responde, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno, y Jesús habla acerca de un ingrediente para hacer la obra, la fe. Jesús dice que ellos no pudieron hacer esa obra en especial, de liberar del demonio a este muchacho, porque no tenían la fe necesaria. Jesús dice, mirá, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirán al monte que se pase y se pasará. Y he escuchado predicaciones acerca del grano de mostaza, como siendo la más pequeña de las semillas, llega a ser una gran planta que hasta los pájaros anidan en ella. Jesús les dice, no tienen fe, pero fe teníamos porque sanábamos un montón de enfermos y echábamos fuera un montón de demonios. Fe tuvo Pedro porque Pedro caminó arriba del agua, pero en un momento dejó de tener fe y tuvo miedo y se empezó a hundir. ¿Tenía fe o no tenía fe? Tenía fe, pero en un momento no la tuvo más. Ellos tenían fe, pero en un momento no la tuvieron más. ¿De qué estábamos hablando? De seguir a Jesús con determinada intensidad y con determinada constancia. Según esa intensidad, según esa constancia, resultados distintos, como cualquier actividad. Y ahora Jesús pone un ingrediente, que es la fe. Dice, la fe es necesaria para hacer tareas. Y hay tareas que van a exigir de algunos de nosotros más fe. Y sin esa fe nosotros somos capaces de hacer un montón de tareas, pero no somos capaces de hacer otras tareas. Y ahí Jesús habla acerca de la oración y el ayuno. Dice, esta tarea, oración y ayuno. Pero nosotros veníamos echando fuera demonios, sí, pero esta tarea les falta fe. ¿Y cómo conseguimos esa fe? Oración y ayuno. Y esa oración y ese ayuno es el que para algunos de nosotros es para todos. Pero yo estoy convencido que no tiene por qué ser tu tiempo. ¿Qué quiero decir? Algunos de nosotros anhelamos hacer ejercicio físico, pero no lo hacemos. Pero otros de nosotros no solamente anhelan hacer ejercicio físico, sino que lo hacen. Como este amigo que está haciendo el curso de soldadura. Algunos sueñan con aprender a soldar y solo sueñan. Pero otros quieren aprender a soldar y se ponen a hacer un curso y empiezan a practicar. Algunos de nosotros podemos anhelar tener esa fe necesaria y sobrenatural para, valga la redundancia, vivir en un mundo sobrenatural. Pero algunos de nosotros estamos dispuestos a ser diligentes y a tener intensidad y a tener constancia como nunca antes para seguir a Jesús hasta donde quizás nunca lo seguimos, con tal de conquistar esa fe, con tal de conquistar ese resultado. Quiero pagar ese precio, quiero ir y quiero esforzarme y quiero doblar mi intensidad y quiero ser mejor en constancia para lograr esa fe que necesito para empezar a vivir en este mundo sobrenatural. ¿Cómo hago? Jesús dice, ayuno y oración. ¿Qué eran lo que ellos necesitaban? Ayunar y orar. Cuando Jesús muere, resucita y se va al cielo y ellos quedan y reciben el don del Espíritu Santo, los discípulos algo que nunca dejaron de hacer fue ayunar y orar. Ellos entendieron el secreto del ayuno y la oración. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Y qué es ayunar? No comer. No es solamente no comer. Ayunar es salir del sistema y ponernos en seguir a Jesús. Es como ayunar, es determinarnos, si es seguir a Jesús, ponernos en campaña de seguir a Jesús.
¿Qué quiero decir? Mira, el atleta que hoy te dije que quiere participar de los Juegos Olímpicos se pone a ayunar durante la mayor parte de su día. ¿Qué quiero decir? Que hay comidas que no se permite y hay actividades que no se permite. ¿Por qué? Porque elige ayunar de esas actividades porque le entorpecen llegar a la meta que se ha trazado. Y si nuestra meta es seguir a Cristo y nuestra meta es que haya una fe sobrenatural en nuestra vida. Hechos capítulo 1, el verso 8 dice: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Nosotros creemos que en el momento en que vos reconoces a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene sobre vos, porque Jesús así lo dijo, que Él vendría a vivir en cada uno de aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el momento que vos creíste que Jesús es el Hijo de Dios, Él viene a vivir en vos. Y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Es como que yo tengo en mí todo lo necesario para ejercitar mi cuerpo, pero no lo ejercito. ¿Qué me falta? Tengo todo lo necesario. Simplemente tendría que empezar a hacerlo. Pero como no me pongo a hacerlo, no es que no tenga lo necesario, no lo tengo. El tema es que no lo pongo en práctica, no empiezo, no me determino, no le pongo ganas y no le pongo continuidad a hacerlo, porque estoy haciendo otra cosa, estoy mirando hacia otro lugar. Jesús dice: seguime, y nos da todo lo necesario para seguirlo con la intensidad y con la continuidad necesaria. Y Jesús nos dice: mirá, vos querés ganar en este camino, querés crecer en este camino, querés conquistar en este camino, querés mejorar en este camino que es seguirme. Entonces yo te doy una clave: ayuno y oración. Hablo de esto porque estoy convencido, como te dije, que todos nosotros anhelamos una vida sobrenatural llena del Espíritu Santo de Dios. Anhelamos escuchar claramente la voz del Espíritu Santo, deseamos los dones del Espíritu Santo. La palabra habla acerca de los dones y habla acerca de dones de profecía, que una persona puede conocer el corazón de otra persona, su necesidad, y que de tu boca puede salir una palabra en respuesta al anhelo del corazón de esa persona sin siquiera conocerla. No como magia, sino como algo que el Espíritu Santo quiere hacer. El Espíritu Santo quiere sorprender a esta persona que recién llegó y sabe que si vos le decís 3 palabras, esta persona puede quedar completamente fascinada, no contigo, sino con él. Y vos decirle lo que vos hoy de mañana estabas pensando, el Señor te dice: sí, es así, te lo daré. Te cuento, estábamos en un bautismo una vez y un amigo nuestro estaba muy ansioso queriendo mudarse, queriendo conseguir su casa. Y estaba viendo lugares y tenía problemas, no tenía garantía, entonces no sabía, estaba juntando plata porque no voy a poder tener garantía, entonces va a ser depósito y me gusta esta casa, pero ¿y si es con garantía? ¿Y si yo no tengo? ¿Y si es depósito? ¿Y si es esto? ¿Y si es lo otro? Y pasó meses muy complicados pensando en todas estas cosas. Fuimos al día del bautismo y una hermana se acerca a este muchacho que se iba a bautizar y en medio del tema de la oración, bueno, te bautizaste, voy a orar por vos, a bendecirte, la hermana me contó, y me contó también mi amigo, que empezó a decirle: quédate tranquilo, porque tu casa ya está pronta, vas a tener tu casa en breve, quédate tranquilo. Y la muchacha no conocía a mi amigo, no estaba enterada de la preocupación de mi amigo, no lo conocía de ningún lado. Y mi amigo solo pudo sorprenderse y decir: Dios me dijo a través de esta mujer que mi casa está bien, está pronta. Y qué cosa impresionante. ¿Y cómo fue? Con una palabra de una persona que, alineada con el Espíritu Santo en ese momento, habló algo que esta persona, otra persona, necesitaba escuchar. Eso es sobrenatural. La palabra de Dios habla acerca de dones de sanidad. Orar por los enfermos y que los enfermos sean sanados. ¿Tenéis conocidos enfermos?
¿Cuánta gente no solamente se ha enfermado, sino que ha fallecido tristemente y aunque hemos orado, no hemos tenido resultados? Dios no quería sanarlos. Capaz que Dios no quería sanarlos o capaz que no teníamos fe. Y si no teníamos fe, ¿por qué no teníamos fe? Porque no tenemos tiempo para orar y ayunar. No tenemos tiempo para orar y ayunar como ese muchacho tirado en el piso necesita para que saquemos eso que le está haciendo mal. ¿Por qué yo decía que quizás no es para todos? Porque quizás esto no es para todos nosotros. Quizás no es para todos correr esta carrera o correr atrás de la liebre. Quizás algunos hoy es tiempo de correr atrás de la tortuga y ver simplemente cómo la liebre se aleja. Pero capaz que para otros es tiempo de seguir a la liebre. De entender que todo lo que yo necesito Dios ya me lo ha dado. Y que lo único que hace falta es que yo ponga en práctica lo que Él quiere que haga. ¿Qué es lo que Él quiere que haga? Orar y ayunar. Orar y ayunar. Si hay una actividad que va a distraerte de la lectura de la palabra, ayuná de esa actividad y lee la palabra de la ley de la libertad, dice el Señor. Orar, habla con Dios. Ayunar y orar, disponer todo mi tiempo. Yo te digo, hay algunos de nosotros que necesitamos agarrar nuestra Biblia y apagar el teléfono. Yo muchas veces no apago el teléfono porque en el teléfono tengo la concordancia electrónica. Sí, Juan, tenés la concordancia electrónica, pero tenés Instagram al lado. Y es una complicación cada vez que querés ver la concordancia. Solamente, quizás nunca te pasó, yo tengo la concordancia en una de las aplicaciones, en una de las redes de internet. Y más de una vez me ha pasado que voy a tratar de poner la concordancia y me sale un aviso, un anuncio, aleatorio, pero interesantísimo. Aleatorio, pero atrapante. Y termino dándole clic a ese anuncio para ver qué noticia sorprendente es la que está escondida atrás de ese anuncio. Y la concordancia y la búsqueda de la palabra, un momento, solamente voy a mirar para el lado y después voy a volver con toda intensidad y con toda perseverancia a seguirte. Entonces, amigos, te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. Y te voy a invitar a que puedas cuestionarte acerca de seguir a Jesús y acerca de una vida sobrenatural, acerca de una vida sobrenatural con Jesús. Jesús es Dios. Él mismo nos dice que todas las cosas están sustentadas en su mano. Él nos ha dado a nosotros el poder de hacer y deshacer, de atar y que sea atado, y desatar y que sea desatado. Un poder sobrenatural. Él nos ha dado ese poder, Él nos ha dado esa capacidad, Él nos ha dado esa unción. Ahora hay muchas cosas que nosotros, o muchas cosas de las cuales algunos de nosotros, los que estamos escuchando, los que de verdad estamos escuchando este mensaje, hay algunas cosas que nosotros tenemos que empezar a ayunar de esas cosas. Tenemos que empezar a ayunar de esas cosas y dedicarnos a la oración, dedicarnos a la búsqueda, dedicarnos a seguir a Jesús con mucha intensidad y constancia, con mucha intensidad, con muchas ganas, con mucha fuerza, o por lo menos con más fuerza de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Porque no hay error en Jesús, no hay falta de poder en Jesús, no hay falta de fe en Jesús. El problema lo tengo yo. Yo tengo falta de unción, yo tengo falta de fe. Quizás vos también te identificás conmigo. Jesús dice ayuno y oración. Y vos quizás estás de acuerdo conmigo en que hay tanta oferta a nuestro alrededor. Tanto para aprender, tanto para investigar, tanto para practicar, tanto para entretenernos. Hay tanta oferta. Pero hay mucho de lo que vos y yo, vos que estás escuchando, tenemos que empezar a ayunar de eso.
y enfocarnos en Jesús y seguirlo, porque ahí hay una vida sobrenatural. Bienaventurado serás cuando hagas esto. Bienaventurado serás cuando hagas esto. Hay un anhelo que estoy convencido que está en nosotros, pero que viene del corazón de Dios. Un anhelo por ver enfermos ser sanados. Un anhelo por ver personas que están sometidas bajo las manos del diablo. Un anhelo por ver a esas personas libres. Un anhelo por ver personas libres de los vicios, con un cambio radical en su manera de pensar. Ver a personas libres de la depresión, con un cambio radical en su manera de pensar. Ver a personas libres del egoísmo, libres de la vanidad, con un cambio radical en su manera de pensar. Y ese anhelo viene a nosotros, pero es de Dios, no es nuestro. Un anhelo que no es para nada egoísta. Ese viene del corazón de Dios. Y los que escuchamos ese anhelo, te digo en el nombre de Jesús, ayuno y oración. Ayuno y oración te van a llenar de fe. Ayuno y oración nos van a llenar de fe. Fe sobrenatural para superar las pruebas más difíciles. Fe sobrenatural para operar los milagros más sorprendentes. Los milagros más sorprendentes. Oro en el nombre de Jesús para que el anhelo por los milagros más sorprendentes se encienda en nuestro corazón. Vivimos en un tiempo donde a veces los milagros no son ni siquiera deseados. Vivimos en un tiempo donde ya ni siquiera se cree en los milagros. Por lo menos no en los milagros que provengan de Cristo. En cualquier otro milagro sí, pero si proviene de Cristo no. Si proviene de su iglesia no. Porque su iglesia miente, porque su iglesia estafa. Pero nosotros venimos a ser hijos de Dios. Venimos porque somos sus hijos, venimos porque escuchamos su voz y porque queremos seguirlo. En el nombre de Jesús, oro para que sea desatado sobre nosotros el deseo de seguir a Jesús. Oro para que sea desatado sobre nosotros el deseo de seguir a Jesús con mayor intensidad, con constancia. Oro para que se encienda en nosotros el deseo de ayunar a un montón de cosas que en realidad no están produciendo ningún fruto bueno en nuestras vidas. Desato esa unción sobre nosotros en el nombre de Jesús. Desato la capacidad para ayunar de todo lo que no fortalece al Espíritu Santo en nosotros. Desato la unción para orar, para hablar con Dios, para comunicarnos con Él, para contarle. Desato la unción para oír la voz de Dios. Desato en el nombre de Jesús unción, capacidad, habilidad para seguir a Jesús a donde Jesús va, al ritmo en que Jesús va. En el nombre de Jesús. Y Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu llamado. Te doy gracias por todos los que están aquí, Señor, a los que tú estás llamando. Te doy gracias por todos los que van a ver la grabación y van a escuchar tu llamado. Y nos bendigo, Señor, en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús.